Los estafadores cibernéticos usan esquemas elaborados e inteligentes para defraudar todos los años a millones de personas del mundo entero. Frecuentemente combinan sofisticada tecnología con viejos y conocidos trucos para lograr que las personas le envíen dinero o les revelen su información personal. Muchos de estos estafadores insisten para que usted les transfiera dinero o lo presionan para que tome una decisión importante al instante. Use estas recomendaciones para evitar las estafas más comunes en Internet. No le envíe dinero a un desconocido. No acepte un cheque para depositarlo y hacer una transferencia de dinero. No responda a mensajes que le impidan información personal o financiera y no participe en lotería extranjera. Son aspectos a tener en cuenta. ¿Qué consideras respecto a ello, Alejandro? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Con todo lo que están un poco diciendo ahí. El fraude está en todos los niveles, hay fraude organizado, un poco lo comentaba al principio del corto que ustedes pusieron, fraude organizado, gente mafia que se dedican a hacer macros y que iteran muchos tipos de tarjetas de crédito. Y está, digamos, la mafia ampa común, digamos, la persona que le robó la tarjeta de crédito de al lado, anotó los datos y después fue pues, directamente. Alejandro, hay quienes dicen que además la situación actual del país en términos económicos ha favorecido lo que es la aparición o la proliferación del comercio electrónico. ¿Es esto así? Es relativo, o sea, para algunas cosas los ha beneficiado, para otras no tanto. Ejemplo, si un portal web logra tener un producto que más nadie tiene, probablemente el mercado se va a volcar hacia el comercio electrónico. Okay. Pero puede pasar lo contrario, el comercio electrónico realmente es un canal de venta nuevo para los productores, importadores y vendedores en general. Y está pasando ahorita que cuando hay poco inventario, estas empresas no tienen necesidad de buscar canales nuevos de venta. Entonces, digamos, lo que es una bendición en otros países, por ejemplo, una empresa que vende televisiones en otro país quiere buscar canales nuevos de venta. Aquí no necesariamente, aquí al revés. Más bien quiere limitar lo poco que tienen a sus canales tradicionales. Entonces, más bien yo creo que ha sido una desventaja, un poco para la proliferación del comercio electrónico. Es decir, que hay pocas empresas tradicionales que quizás estén migrando a las tiendas online. Sí. ¿En Venezuela? Sí, y precisamente por la poca disponibilidad de inventario que tienen. Okay. Un ejemplo concreto, nosotros en linio.com tenemos convenio con algunas empresas de consumo masivo y vendemos productos regulados, sobre todo productos de higiene personal. Okay. Y bueno, esos productos, digamos, a lo mejor estas empresas no pueden surtirnos tanto como quisiéramos, claro, porque realmente tienen que surtir sus canales tradicionales. Hablar de también cómo se traduce quizás en todo caso la oportunidad de la que muchos hablan en términos de ganancias. ¿Realmente el comercio electrónico ha visto incrementar sus ganancias durante estos últimos años en el país? ¿O han aumentado en todo caso las transacciones, el número de transacciones? ¿Qué se eleva más? Sí, los márgenes definitivamente no han crecido. De hecho, el comercio electrónico tiene márgenes muy bajos, mucho menor que el comercio tradicional. Okay. Cuando se habla de ley de precios justos, pues un poco, ese máximo de 30% sobre eso, al comercio que se le impuso, muchos periodistas me llamaban para ver cómo afectaba esto. Mira, no era prácticamente nada, porque es muy raro que un producto tenga un margen superior al 30%. Entonces las ganancias en ese aspecto no han subido. Por supuesto, si una empresa ha subido mucho su nivel de transacciones, como es el caso nuestro, por supuesto los rendimientos han sido mayores. Pues. Pero un poco por el crecimiento que hemos tenido va en cuanto al número de transacciones, no tanto al componente del margen de ganancia. ¿Es esto una oportunidad para los emprendedores, para los nuevos empresarios? Sí, ¿El comercio electrónico? Por supuesto que sí, siempre las hay. Como te dije antes, está el modelo general, después ven los nichos. Y aquí en Venezuela ni siquiera el modelo general de comercio electrónico está totalmente posicionado. Cuando vamos a nivel de nichos, hay muchos nichos que están por haber. Y negocios no solamente emprendimientos de innovaciones, sino negocios ya probados en el exterior, que aún así no han sido implementados en Venezuela. Hay algo que también, digamos, llama mucho la atención cuando hablamos sobre todo de estas personas que se adentran por primera vez en el mundo del comercio electrónico y que además están apenas comenzando con un negocio. ¿Cuáles suelen ser, digamos, o suele ser el margen de seguridad con la que estas personas pueden garantizar, digamos, la compra, que se dé de manera efectiva, segura? Bueno, yo pienso que en la medida que los usuarios y esos emprendedores que probablemente quieran hacer negocios de manera electrónica puedan tomar en cuenta las buenas recomendaciones e implementar soluciones de tecnología que están disponibles, esas operaciones van a ser altamente satisfactorias y efectivas tanto para el comprador como para el vendedor. Por ejemplo, podemos hablar de lo que son las soluciones básicas en seguridad, las soluciones antivirus. Una solución antivirus es elemental, es necesaria hoy por hoy en todos los usuarios, indistintamente de la plataforma.
Mucho se habla de que existen plataformas más, digamos, más inseguras que otras. La realidad no es que unas sean más inseguras que otras, sino que existen más ataques sobre una que otras. En la medida que las plataformas se hacen más masivas, van a recibir una mayor cantidad de ataques. Entonces, cuando hablamos de plataforma móvil, por ejemplo, una plataforma Android, por ejemplo, es una plataforma ampliamente usada y es claramente la que tiene mayor mercado de uso de dispositivos móviles, es hoy por hoy una plataforma altamente atacada y donde los usuarios, tanto emprendedores como, digamos, los compradores, tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, me estoy desviando un poquito quizás de la pregunta, pero dentro de lo que se llama la Google Play de Android en este caso, existen muchísimas aplicaciones que no siempre son legítimas, que son detectadas como fraudulentas, donde hay robos de información y que muchas veces enmascaran su operación detrás de una imagen, de un juego, de algo que pudiera ser legítimo, ¿no? Entonces, son cosas a cuidar y hay que tomarlas en cuenta. Cuando yo monto una operación de compra electrónica, tengo que tener un gateway de pago, o sea, un punto de pago electrónico. Esos puntos de pago electrónicos debo contratarlos a un operador bancario que me pueda dar una plataforma segura, que debe cumplir con una cantidad de cosas. Y algo básico, por ejemplo, es tener lo que es el protocolo de seguridad HTTPS, esa S que siempre encontramos al momento de realizar y colocar los datos de pago. Si no contamos con eso, evidentemente tenemos un alto nivel de inseguridad y además incumpliríamos con normas de superintendencia bancarias, por lo cual es algo que realmente se está resolviendo en la medida si nosotros vamos y nos apoyamos de realmente la gente que nos puede brindar buenas soluciones de tecnología. Hay un aspecto, por ejemplo, importante que es en cuanto a lo que es robo de identidad. Linio, por ejemplo, o Alejandro, perdón, hablaba en Linio cómo realmente se implementaban semáforos para cuidar cuando hay, por ejemplo, usurpaciones de identidad. Otros mecanismos disponibles en el mercado son sistemas de doble autenticación. Un sistema donde yo no solamente coloco un usuario y una credencial, una clave, sino que yo recibo una clave instantánea en el momento que quiero acceder o en el momento que quiero concretar una operación, de tal manera de que yo puedo garantizar o puedo garantizarle a esta persona que soy yo realmente el que está conectado en ese instante porque lo recibo en mi teléfono celular. Entonces, son distintas posibilidades y mecanismos de seguridad que se pueden implementar y que eso pueden llevar a que una operación sea satisfactoria y segura. Pues. Sí, y tienen que tener mucho cuidado quien quiera emprender un negocio de comercio electrónico, porque yo conozco varias empresas, son más de 3 que han quebrado en Venezuela por el tema del fraude. Son portales web que han vendido sus productos, les han hecho unos fraudes millonarios y realmente no han podido ellos cubrir las pérdidas. Los bancos aquí son un poco inclementes, ¿no? Los bancos, cuando hay unas quejas del cliente, ellos te quitan la plata y después preguntan, básicamente, protegiendo siempre a su cliente, pues el banco como tal. Y ahí caemos en otro fraude que también hemos visto, que es el autofraude, que es gente que compra con su tarjeta de crédito, recibe el producto y después va al banco y dice que mira, empezó comprando, le dice yo. Bueno, pero aquí está firmado que, tuvimos un caso una vez, está firmado un papel que dice que en la dirección esta persona firmó. Ah, bueno, pero ese fue un familiar mío, ese no fui yo. Entonces, bueno, quitan el producto a él, pero mi dinero me lo devuelven. O sea, hemos visto casos de ese tipo. O sea, por eso esa pregunta que tú haces es súper importante y yo creo que muchos emprendedores a veces no tienen conciencia un poco de la sofisticación que hay detrás de un modelo web de comercio electrónico. Porque no se trata nada más de ponerlo allí, colgarlo y venderlo, sino de cómo garantizas tú a quién se lo estás vendiendo, si esa persona en efecto te va a pagar o no, cómo haces en el dado caso de que se presente alguna situación de fraude. Es algo, pues es un tema súper extenso. Ahora, en este término también de seguridad, quisiera saber cuánto está apoyando la banca justamente la proliferación de tiendas online en el país. Sí, cada vez más, realmente. Yo creo que todavía no estamos a la par de otros países vecinos. Aquí la banca lo ve más como un riesgo, como un negocio. Sin embargo, ya yo felicito a ciertos bancos que cada vez están tomando más iniciativas realmente y están creando equipos, unidades de negocio dedicadas únicamente a ese tema como tal. Algo que nosotros le hemos rogado siempre a los bancos es que por lo menos tengan un call center donde la página web pueda llamar, mira, tengo esta orden que es sospechosa, pueden confirmar con el cliente que efectivamente fue el que la realizó. Y como te dije antes, pocos bancos lo tienen, pero cada vez más. Y yo creo que eso es la parte positiva, que cada vez vemos que está mejorando y estamos nivelando las mejores prácticas. ¿Y con cuánta facilidad otorgan lo que es el punto de venta electrónico en este caso? ¿Es un proceso sencillo? No es sencillo y los bancos son muy rigurosos y tienen una serie de indicadores muy objetivos, bueno, lo que es la carpintería básica, el registro mercantil, RIF, referencias, bla, 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 y también te hacen visitas al comercio. Tengan incluso el currículum de las personas líderes de la organización. O sea, los bancos tienen que cuidarse mucho. Adelante. Sí, de hecho, también no solamente es una cantidad de requisitos, sino una cantidad de
condiciones que debe cumplir el sitio web para poder realizar compras electrónicas. Es decir, al comienzo un poco Alejandro lo mencionó, la cantidad de operaciones que se pueden realizar con un mismo instrumento de pago es una condición que tiene que cuidar un sitio de comercio electrónico para permitir que se puedan contar con instrumentos de pago. Eso es un contador, un indicador de poder detectar posibles fraudes, ¿no? Así como ese, existe otra cantidad de requerimientos que va a imponer el banco, que al final realmente lo está requiriendo porque es normativa de la superintendencia bancaria como para garantizar seguridad dentro de lo que son operaciones electrónicas. Pienso un poco que también la banca en algunos aspectos quizás no ha crecido más en este sentido, es porque realmente, como también dijo Alejandro, quizás lo ven más por el lado de riesgo que por el lado de negocio, porque realmente en el fondo muchas veces la normativa se puede prestar incluso para que la banca tenga que asumir los riesgos que se pueden generar en operaciones bancarias donde un usuario desconoce una operación y donde quizás la problemática estuvo quizás del lado del usuario, porque había información que se perdió o sus credenciales de sus tarjetas, perdón, sus instrumentos de pago, sus números de sus tarjetas de crédito estaban comprometidas y alguien usurpó esa identidad para realizar operaciones que luego realmente el banco en muchos casos ha tenido que, digamos, cubrir o responder. Ante eso, quizás la normativa podría mejorar y eso podría hacer que el crecimiento del comercio electrónico sea mucho más... Hacia allá iba un poco. ¿Qué normas regulan la actividad del comercio electrónico en nuestro país? Bueno, por un lado está lo que se llama la ley de delitos informáticos, que está vigente en el país. Sin embargo, en el área bancaria existe especificaciones muy claras sobre realmente el compromiso, las obligaciones que tiene que tener cada ente durante una operación. Realmente no llego tanto al detalle de esos términos, puesto que realmente no estoy tan involucrado en ese aspecto. Me involucro un poco más de cara a la seguridad del lado del usuario. Hay evidentemente que hablar del proyecto de ley de comercio electrónico que fue aprobado en primera discusión a finales del año pasado. Tenía fecha para una segunda discusión, pero definitivamente esto no llegó a término. Es hasta ahora, digamos, una ley que ha generado un poco de polémica. Ustedes, por parte de Linio.com, pudieron participar, entiendo, en lo que sería la discusión y el debate para la creación de ese proyecto de ley. ¿Qué pueden recoger de ese proyecto que sea beneficioso para el sector? Sí, nosotros, gracias a la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, pudimos asistir, ¿no?, como representantes de la Cámara a ciertas mesas técnicas que se hicieron con mucha gente, no solamente con la Asamblea Nacional, que era, por supuesto, el ente que emite la ley, sino con unos órganos que también fueron invitados a la discusión, ministerios, SENIAT, Postel, etcétera, como todo. Yo personalmente califico a la ley como bastante buena y bastante positiva. El último borrador que se nos presentó. ¿Protege al usuario al igual que al vendedor? Mira, protege a todos regula, y yo creo que regula en cierta forma, protege a todos los que formamos parte de esta industria. Eso es el courier, eso es el banco, eso es el proveedor, eso es el portal web, eso es el consumidor final, básicamente. Y yo realmente quedé sorprendido, y lo digo positivamente, con la amplitud y con el sentido de crítica que tuvieron quienes estaban coordinando este proceso. Yo creo que el primer borrador que se presentó, hasta el último borrador que se presentó, hubo una mejora sustancial y en parte por lo bien que recibían el input que nosotros dábamos un poco, en temas técnicos, en temas de repente también en temas formales. Te pongo ejemplos concretos, ¿no? Nosotros hicimos muchas acotaciones que habían ciertas cosas que a lo mejor estaban haciendo redundancia ya, a lo mejor con el Código de Comercio. Mira, ellos con mucho gusto iban haciendo ajustes a la cuenta. Hacían también una serie de requisitos técnicos que tienes que tener, cosas como que los servidores tienen que estar en Venezuela, los hosting, que eran realmente no había forma de cumplirlos. Era insostenible que el negocio siguiera. Eso también se corrigió. Es decir, que hubo apertura esa al es la conocimiento palabra que de estaba las buscando, personas correcto. especializadas, digamos, Sí. en el tema. Eso es Apertura, importante. sí. Se habló, pues, en este proyecto de ley de lo que sería ya la aprobación de la factura electrónica. ¿Qué es esto de la factura electrónica y cuán beneficiosa puede ser en términos de seguridad? Sí, ese para mí es el gran punto de la ley. Realmente obliga a los portales web. Hoy en día nosotros no podemos hacer factura electrónica, está prohibido. O sea, no hace una provincial, sino que nos habilita. Esta ley no solamente lo permite, sino que nos obliga a hacerlo. Eso hace, uno, que tengas que evitar enviar en físico la factura física. Obviamente. Cuando tú compras una entrada online, bueno, a veces tienes que mandarte por un courier la factura, lo cual tiene un costo mucho mayor. Y por otro, evade un poco lo que es reduce la evasión de impuestos que muchos proveedores en otros portales diferentes de Linio hacen actualmente. Y eso lo consideramos todo parte de competencia desleal, realmente porque obviamente la estructura de costos mía
de un portal como linio.com, que es responsable por lo que pasa, mayor, es injusta contra otro portal, a lo mejor donde no existe esa regulación tan fuerte. Esta nueva regulación lo hacía obligatorio para los portales, nos obligaba también a crear un desarrollo tecnológico, de hecho que se hiciera automáticamente, y realmente no había algo físico, y apenas el cliente compraba, le aparecía un poco el pantallazo, el PDF con la factura legal, donde se genera la obligación. Completamente. Ahora, ¿cómo beneficia esto específicamente al cliente, en este caso al consumidor? Bueno, El tener una factura. claro, yo creo que con la ley en estos términos, pues lo que podemos estar cuidando es que realmente el comprador está comprando de cara a una empresa que tiene unas responsabilidades, unas obligaciones como emitir una factura electrónica, ¿no? Es un poco, creo, lo que se ha venido tratando de resolver, evitar justamente a esas personas que venden o revenden productos electrónicamente y que realmente en el fondo no representan una empresa, que no tiene unas Así garantías es. y que muchas veces hasta puede ser un fraude porque quizás no se va a completar la operación, simplemente se va a lograr algún cobro de dinero y no se entrega el producto. Evidentemente la ley está justamente para evitar ese tipo de fraude y obligar un poco a esos vendedores a ser responsables y tener unas garantías que cumplir, pues. Uno de los primeros mandamientos de esto del comercio online o el comercio en línea tiene que ver con que usted debe comprar en un sitio seguro, pero ¿cómo determinar si el sitio al que estemos visitando es o no seguro? Eso lo vamos a aclarar al regreso, ya volvemos.